Conocidos como una de las bandas líderes del género death metal, Morbid Angel es junto a Death, Obituary y Cannibal Corpse uno de los grupos pioneros de este género tras ser de los primeros en incorporar voces guturales, múltiples cambios de tempo y una atmósfera oscura en sus canciones. Formada en 1983 en Florida y con 9 álbumes de estudio publicados, Morbid Angel es la tercera banda de death metal más vendida en los Estados Unidos, después de Cannibal Corpse y Dazed, siendo su tercer álbum Covenant el disco de death metal más vendido durante el comienzo de la era SoundScan, con más de 150.000 unidades vendidas. Así que para saber más acerca de este icónico grupo, acá te traigo 12 curiosidades sobre Morbid Angel. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Abominations of Desolations es un álbum de demostración de la banda lanzado en el 91, pero originalmente esta grabación estaba pensada y hasta fue promocionada para que sea su primer álbum de estudio, ya que fue grabado en 1986. Sin embargo, después de grabarlo la banda quedó insatisfecha con el resultado final de este CD, por lo que lo dejaron archivado después de que Mike Browning dejara la banda tras una pelea con Trey Azagthoth. A pesar de esto, el disco igualmente fue publicado por decisión del sello discográfico de la banda, y la mayoría de canciones fueron regrabadas por el grupo lanzada en varios lanzamientos distintos, siendo Demon Seed la única pista que no se lanzó en otro registro. Curiosidad número 2. Altares de la Locura fue el debut discográfico de Morbid Angel, y acerca del tema lírico de este álbum, el guitarrista Trey Azagthoth dijo que en aquel momento él pensaba que todas las bandas competían por ver cuál era la mejor, por ver cuál era la que destacaba musicalmente por una cosa o la otra, y que todos intentaban hacer algo que atrape a la gente de tal manera que se olviden de las demás bandas, por lo que escribió letras acerca del satanismo y el ocultismo para crear algo diferente, cosa que sirvió de gran influencia en la escena de black metal noruega, además de ayudar a redefinir el género death metal, siendo este álbum considerado el primer disco de verdadero death metal. Trey también mencionó con respecto a los solos de guitarra, que no los escribió de la forma tradicional, sino que elegía un área de la guitarra y la tocaba sin mirarla, haciendo que esto conecte de otra manera. Curiosidad número 3. En sus comienzos los integrantes de la banda vivían juntos en varias casas de sus amigos, donde después de una fiesta o algo siempre caían y se quedaban a dormir en estos lugares, los cuales también sirvieron como salas de ensayo. Una vez que grabaron sus propias demos, la banda fue juntando plata y compraron un viejo autobús escolar que convirtieron en un autobús turístico para irse de gira y promocionar las demos que tenían grabadas. Esta gira la hicieron en compañía de su mascota y perro Pitbull llamado Butch, quien hacía de seguridad de la banda. De esta manera empezaron a hacer recitales en Nueva York y Long Island, pero esto no les daba dinero suficiente como para mantenerse durante la gira, así que con la ayuda de sus amigos de la banda Immolation, consiguieron un trabajo adicional pintando un centro comercial en el norte de Nueva York, para ayudar a compensar los gastos en los muchos días libres de esta gira. Curiosidad número 4. A la gira de la cual hablamos anteriormente, también se le sumó el hecho de que la banda fue arrestada simplemente por estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. El autobús fue registrado por la policía y se les encontró varias cosas interesantes y otras alarmantes, que llevaron a la banda a que pasara un tiempo en la cárcel, incluido el perro Butch. Mal ahí. Curiosidad número 5. Pedro Sandoval, mejor conocido como Pete Sandoval, fue el baterista de Morbid Angel desde 1988 hasta 2010, donde tuvo que someterse a una cirugía de espalda para reparar un disco prolapsado, siendo reemplazado por Tim Young para la grabación del 8º disco de la banda. Pero debido a que recuperarse de la cirugía le iba a llevar más tiempo de lo que esperaba, la banda no quería esperar a que se recuperara, y decidieron traer a otro baterista, volviendo de esta manera con su primer banda llamada Terrorizer, donde fue compañero de Jesse Pintado, quien más tarde se uniría a Napalm Death. Morbid Angel dijo que supuestamente el grupo se separó de él por su conversión al cristianismo, pero Pete admitió que nada de eso afectaría la música o el contenido lírico de la banda. Según David Vincent, la banda una vez le hizo una broma a Sandoval al hacerle escuchar una banda que usaba una caja de ritmos preprogramada en vez de una batería, diciéndole que había un baterista que tocaba más rápido que él, por lo que se asustó y empezó a practicar tanto hasta superar la velocidad a la que iba la caja de ritmos de la banda que le mostraron. Curiosidad número 6.
Bienaventurados sean los enfermos es el segundo álbum de Morbid Angel, y además de tener las 3 pistas regrabadas de la demo del 86, el arte de tapa de este disco se llama Les Trésors de Satan, y es una pintura hecha por el pintor belga Jean Delville, quien fue el principal exponente del movimiento belga idealista en el arte durante la década de 1890. Este álbum fue dedicado a Mozart de parte de Trey Asactot, quien dijo que él fue la inspiración para crear la música que se encuentra en el disco. Curiosidad número 7. David Vincent fue el cantante y bajista de Morbid Angel hasta el año 1995, después de sacar el álbum Domination. Después se unió de nuevo en 2004 y volvió a renunciar en 2015. La primera vez que salió de Morbid Angel fue para unirse a la banda de metal industrial de su esposa, llamada Genital Torturers, haciendo su primera aparición en esta banda generando coros en la canción House of Shame. David también toca en I Am Morbid, y tocó el bajo en la banda de grindcore Terrorizer, junto a Jesse Pintado y Pete Sandoval, además de ser la voz principal en el tema Blood, Fire, War, Hate de Soulfly, durante el álbum Conquer, y de colaborar también con la banda mexicana Nuclear Chaos, haciendo voces principales y apareciendo en el video de la canción Suffocate. Curiosidad número 8. El disco Covenant fue el tercero de la banda y el primero en no incluir un dibujo o una pintura como portada, sino que se incluyó una foto con una página del libro de la magia ceremonial de Arthur Edward Waite a la derecha, y una hoja con el pacto de Urban Grinder a la izquierda. Tras el éxito comercial del álbum, Columbia Records firmó con muchas bandas de death metal del sello Rage Records, incluidas Carcass, Entombed y Napalm Death, buscando replicar el éxito del álbum, pero ninguna de estas bandas logró el éxito comercial que alcanzó Covenant. Ni siquiera hicieron un tercio de lo que hizo este álbum, ya que los discos que estas bandas sacaron vendieron mucho menos que sus lanzamientos anteriores, cosa que trajo como consecuencia que Columbia Records elimine a estas bandas de su lista de grupos firmados, cortando lazos con todas ellas durante 3 años. Curiosidad número 9. Formulas Fatal to the Flesh es el quinto álbum de la banda, y el primero con Steve Tucker en reemplazo de David Vincent. Este disco tiene un contenido lírico escrito en sumerio, y el título del álbum se refiere al símbolo bíblico del anticristo. La letra F es la 6ª letra del alfabeto, y el título contiene 3 veces la letra F en mayúscula, siendo de esta manera un código para el número de la bestia. El tema Himnos Rituales de Guerra fue compuesto por Pete Sandoval y es de los pocos que tiene la banda en los que se usa percusión latina, y la canción Invocation of the Continual One está compuesta de música no utilizada que la banda había creado en sus inicios en 1984. Juntaron estas composiciones, las volvieron a grabar y las incluyeron en este tema. Curiosidad número 10. El séptimo álbum de Morbid Angel fue Heretic. En este disco, Karl Sanders, el cantante y guitarrista de la banda Nile, tocó el solo de guitarra que aparece en el tema God of Our Own Divinity. La canción Shrined by Grace aparece en la banda sonora de la película de la masacre de Texas, de 2003, y el tema Born Again es en realidad el solo de guitarra de la canción Secured Limitations, del disco Gateways to Annihilation. Además, este disco es el segundo más largo de la banda, durando 53 minutos con 12 segundos. El disco más largo del grupo es el octavo, donde aparecen algunos de los temas más largos de la banda, siendo estas la pista 2, 7 y 10. Curiosidad número 11. El disco número 8 de Morbid Angel estaba planeado para ser lanzado en el año 2007, ya que la banda empezó con el proceso de composición en el 2006, pero fue retrasado varias veces debido a que la banda se encontraba de gira mientras estaban escribiendo material nuevo, por lo que les llevó 4 años terminar de escribir, y 6 meses más grabar el disco, siendo lanzado en el año 2011. El título de este álbum es una frase en latín escrita de manera incorrecta, traduciéndose como Esse Divino Insano, y siendo la forma correcta, Ille Divinus Insanus. Curiosidad número 12. Acerca de la portada de Kingdoms Disdained, Steve dijo que es una imagen fiel del mundo de hoy, pero desde una perspectiva diferente, donde los dioses que construyeron esto, y que pueden estar descansando ahora, están comenzando a despertar. Y sobre el título del disco, Trey dijo que hace referencia a la caricatura animada de los 80, llamada Thunder the Barbarian. Además, este disco cuenta con la participación de Dan Vadim Bomb, quien fue el guitarrista principal durante el tema número 9, y la canción Paradigms Warped originalmente se llamaba Warped. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.